Está conmigo esta noche y le agradezco mucho a Alfonso Durazo Montaño, presidente de Morena. Gracias, en Sonora. Sergio. Alfonso, muy buenas noches. Gracias. ¿Sí? David Galván Cázares, dirigente del PAN. Muchas gracias y felicidades por tu cumpleaños. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gilberto Gutiérrez Sánchez, siempre me confundo con el de tu papá, pero es Gilberto Gutiérrez, dirigente estatal del PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los tres. Les propuse un ejercicio muy sencillo. No hay tiempos, no les fijé tiempos. Creo que en principio lo que tenemos que poner sobre la mesa es lo que cada uno de ustedes y sus partidos le ofrecen a la sociedad. Entramos en una recta a un año del proceso electoral en el que hay muchas cosas por definir, pero por lo pronto hay muchas cosas que ya están sobre la mesa y que son ciertas. Hay una molestia del ciudadano con los partidos políticos, porque hay promesas no cumplidas, hay acusaciones mutuas, hay filtraciones, hay malos gobiernos. Yo sé que hay buenos, pues también, pero también hay malos emanados de los partidos políticos. Hay necesidades, hay problemas de inseguridad, hay limitaciones en el acceso a servicios de educación, de salud, en fin. Esas cosas que finalmente aterrizan en la calidad de vida del ciudadano y que pasan por una decisión de un partido político en el gobierno, ¿sí? Porque al final de cuentas también la clase política mexicana pues, es la que nos gobierna. El partido que sea están o en los congresos o en los estados, los municipios. Entonces, ¿a quién le vamos a decir? Pues a los partidos políticos, que le resuelvan los problemas a la gente. Y en principio hay esta especie de cuentas pendientes, ¿no? De los partidos y de los gobiernos emanados de los partidos, unos más, otros menos, ya ahorita se defenderán ustedes, pero hay como muchas cuentas pendientes. ¿Cuál es el escenario que tú ves, Alfonso? Vamos a empezar contigo para el proceso electoral que viene y cómo se están ustedes preparando para hacer una buena oferta. Mira, eso va a ser un proceso obviamente muy intenso. Creo que cada nuevo proceso electoral es invariablemente más intenso que el anterior. Y nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara, Sergio. Nosotros estamos metidos en un trabajo 100% de base que nos va a garantizar cubrir con representantes de Morena cada una de las casillas electorales para evitar la dosis de fraude electoral que recibimos el año 2006 y que nuevamente recibimos el año 2012. El 2006, mediante la manipulación a nivel de urna de los resultados electorales, y el 2012, manipulación de urnas y la modalidad de la compra de voto. Entonces, para nosotros la prioridad es la organización de base. Y estamos metidos en este momento, en el estado de Sonora hay números más, números menos, alrededor de 1,540 secciones electorales, y la meta era constituir cuando menos un comité de protagonistas, que es la organización de base de Morena, por cada una de las secciones electorales. En este momento ya tenemos más de 2,000 comités, y te estoy hablando de un trabajo que hemos realizado en el transcurso de un año a la fecha, 1 año y medio, cuando muchos. Tenemos 2,000 comités de protagonistas del cambio, cuya responsabilidad es hacer promoción del trabajo político a favor de Morena en la jurisdicción de cada de la sección electoral correspondiente. No es por municipios, es por sección electoral. No, es por sección electoral. Y llegado el tiempo, los integrantes del comité tienen la responsabilidad de hacer la promoción a favor de Morena. Llegado el tiempo, representar a Morena en cada una de las casillas electorales con el propósito de evitar malos manejos en el proceso electoral. En otros países, con procesos razonablemente democráticos, razonablemente transparentes, equitativos y transparentes, la representación, no es necesaria la representación del candidato ni del partido en una casilla electoral, porque eso lo hace el órgano electoral. Pero en el caso de México, precisamente por su carácter faccioso, están tan desacreditadas las instituciones electorales
que ese trabajo tienen que hacerlo los partidos políticos, particularmente aquellos partidos que eventualmente somos víctima del fraude, como fue el caso de el Movimiento de Regeneración Nacional, el 2006, el 2012. Que no era Morena en el 2006. No éramos Morena, pero ya éramos el Movimiento de Regeneración Nacional. Se constituyó como partido hace 2 años y medio, y después de 2 años y medio te puedo decir que en el estado de Sonora tenemos una organización al 100%, preparados para defender la elección el 2018. Ya para pasar con David, ¿cuál es tu escenario electoral? Es decir, a ver, ¿van a lanzar 72 candidatos a alcaldías? ¿Van a lanzar todos candidatos? Si me hubieses hecho esta pregunta en otros tiempos, en otras circunstancias, te hubiese dicho que hubiésemos batallado para integrar una plantilla. Pero ahorita, como están las cosas, con un movimiento y una ola extraordinaria nacional y por supuesto a nivel estatal a favor de Morena, nos sobrarán afortunadamente candidatos. Así es que postularemos en absolutamente todas las posiciones. Son alrededor de 850 candidatos los que necesitamos. Mitad hombres y mitad ¿Expriistas, mujeres. expanistas o puros morenistas? Mira, yo creo que tenemos en primer lugar estatutariamente 50% de los espacios son para militantes de Morena y otro 50% de los espacios estatutariamente definidos, asignados a la sociedad. Entonces, en esa cuota de la sociedad puede haber de todo, pero será a propuesta de organizaciones sociales, y un 50% que es exclusivo para militantes de Morena. Bien, David Galván, parece que tú le proveíste ahí a algunos militantes a Morena últimamente. ¿Cuál es tu escenario para el próximo año? ¿Cómo se están preparando? Acaban de dejar de ser gobierno en el estado. Así es, primero decirte que al día de hoy somos una dirigencia que tiene 7 meses, electa por los militantes. Somos el único partido que tiene asambleas estatales en donde la militancia vota y elige a su dirigente estatal y a sus dirigentes municipales. Renovamos nuestro Consejo Nacional, nuestro Consejo Estatal, 24 de los municipios, nos quedan 19 por renovar, de tal manera que primero empezamos un proceso de renovación interna, del cual somos parte. Y quiero decirte que a 7 meses de iniciar esta dirigencia nos sentimos muy contentos y listos para iniciar los trabajos rumbo al 2018. ¿Qué vemos y qué estamos haciendo? Gobernamos el 42% de los sonorenses a través de 23 presidentes municipales, que como una directriz máxima estamos trabajando para que sean gobiernos transparentes, gobiernos cercanos, presidentas municipales y alcaldes que verdaderamente estén obedeciendo la solicitud de los ciudadanos y, por supuesto, hacer un contrapeso responsable en gobierno. ¿Qué también estamos viendo? Acabamos de perder una elección, como bien lo dices, y ha sido una elección de las más difíciles que ha asumido el Partido Acción Nacional en los Sonora. Tendrás que saber que por lo mismo es una dirigencia que está trabajando día a día sin tener un librito o un camino recorrido por un anterior dirigente. Es la primera vez que dejamos de ser gobierno estatal, es la primera vez que somos oposición después de haber sido gobierno estatal y evidentemente enfrentamos una campaña por demás sucia. No hablo por ningún partido político en especial, hablo por todo un sistema político y que trabajamos para que este 2018 haya campañas electorales mucho más limpias, con personas, tanto en el PAN como espero en el resto de los partidos, sumamente honorables y que permitan al ciudadano que pueda votar y evidentemente recuperar la confianza en las instituciones. ¿En dónde está el PAN parado ahorita? Y déjame decírtelo antes de terminar. Esta es nuestra realidad a nivel nacional. Proceso 2016, proceso 2015, evidentemente tuvimos un crecimiento de 160% en las preferencias electorales. El PRI decayó un 38% y Morena, como siempre, no ha ganado absolutamente nada. Es muy difícil escuchar hablar al dirigente de Morena de democracia cuando evidentemente no se practica en su partido. López Obrador es el único dirigente que ha sido electo por aclamación, es decir, por aplausos. Y evidentemente en esta época, en donde las redes sociales y donde la comunicación es muy directa, no podemos engañar a los ciudadanos. El PAN gobierna al día de hoy 3 estados, jamás había gobernado 3 estados. Gobernamos también 42 millones de ciudadanos en México, jamás lo habíamos gobernado. Tenemos 14 congresos locales con mayoría y a rumbo al 2018 prácticamente somos el único partido que ha crecido en preferencias electorales, como aquí te lo digo,
más del 160%. Así es como está el PAN Sonora en este momento. Pero no tienes nombres de esa campaña sucia que dices. No, ¿Quién claro las está haciendo? Fíjate que más que todo te lo quiero decir. ¿Sale como solito sistema. así? No, claro que no. Todos nos hemos prestado. Por eso mismo digo que es un tema de sistema. No me atrevería a señalar a un partido o a otro porque todos hemos caído en eso. Sin embargo, de nuestra parte como PAN queremos que haya campañas proactivas, con buenos perfiles y que el 2018 salga a votar a la gente. El éxito del PAN es que salgan a votar los ciudadanos libres y evidentemente nos den la confianza para gobernar de nuevo los municipios y el país. Que salgan solos. Así es, que salgan a votar de manera libre. Porque a veces los acompañan, ¿no? Las buenas campañas hacen que los ciudadanos salgan a votar, hay credibilidad en las instituciones y evidentemente eso beneficia muchísimo a nuestro partido. ¿No crees que les va a pesar el ejercicio de gobierno anterior? Mira, Tienen un exgobernador en la cárcel, claro, David, tú lo sabes. Lo sé, pero también te quiero decir algo. Entendiendo que hubo errores del pasado y que por eso nos castigaron en las urnas y que jamás yo voy a ponderar qué se hizo bien y qué se hizo mal, te puedo decir que a 4 años o casi a 5 años del gobierno de Peña Nieto es innegable que el PRI no ha sabido gobernar. Dejamos el peso en 12 pesos, ha llegado a 22, subió la luz en un 36%, va a haber un incremento ahora en septiembre. Desgraciadamente vemos en lo local también que hace 2 días la Secretaría de Hacienda Federal, no nosotros, ha dicho que el estado de Sonora es el 5º estado que mayor endeudamiento tuvo el 2016, no hay inversión en obra pública y evidentemente creo que el ciudadano tendrá que ponderar cuando vaya a decidir sus votos, teniendo en cuenta que cometimos errores, quién gobierna mejor. Y estoy seguro que vamos a salir muy beneficiados. Bien. Gilberto Gutiérrez, dirigente del PRI. Bueno, pareciera que puedes tú ir caminando así sobre una alfombra, ¿no? Eres el partido en el gobierno, hay una gobernadora que aparece bien en los números, aunque bueno, hay cuestionamientos. ¿Cuál es tu escenario para el próximo año en función de que queda claro que el ejercicio de gobierno genera un desgaste natural? ¿Sí? ¿De qué manera están trabajando ustedes? Bueno, ya hubo aquí alusiones de uno hacia otro, ya se irán contestando, pero tu escenario para el próximo año, ¿cómo están trabajando? Fíjate que el escenario del año entrante lo vemos a partir de lo que estamos haciendo este año y de lo que vemos que la sociedad está exigiendo para los partidos políticos. Yo coincido contigo que la principal exigencia, y creo que no hay manera de no hacerlo, la principal exigencia de la sociedad es que los partidos y las personas que se presentan como candidatos cumplan lo que prometen. Yo creo que lo tenemos claro todos. Si algo se promete, se tiene que cumplir y la sociedad puede estar de alguna manera cansada de tanta promesa incumplida y no hay manera de no darle la razón. Sin embargo, esta situación de la que hablas tú y que con eso iniciaste, el desgaste y de los partidos políticos, es atribuida a todos los partidos y en todas partes. Es decir, ni es un fenómeno propiamente sonorense, es un fenómeno nacional y puede decirse que en muchos países desarrollados la participación política se ha ido reduciendo, por un lado a partir del desgaste de los partidos y el incremento de algunas otras figuras que van supliendo lo que hacen los partidos. Ahora bien, nosotros estamos trabajando aquí en Sonora a partir de la organización de un partido que quiere mantener el gobierno, que lo quiere mantener a partir del cumplimiento de las promesas que se hicieron en su momento en el 2015 y que básicamente parten de 2 cosas. La primera, el cumplimiento estricto de la ley y la segunda, el hecho de tener una disposición y una voluntad política manifiesta por la transparencia y por la honestidad en el ejercicio del poder público. Decía ahorita David que Sonora tiene el no honroso lugar de un estado endeudado como algunos otros y de que en el 2016 se hicieron las peticiones de estos créditos. Efectivamente se hicieron por el estado comatoso en el que se quedó la hacienda pública una vez que transcurrió el ejercicio de gobierno del Partido Acción Nacional. Nosotros por nuestra parte hoy, como te decía, estamos trabajando en la propuesta hacia la sociedad, en trabajar de cerca con la población, ver de qué manera vamos organizándonos mejor para que la propuesta del PRI sea una propuesta, primero, sencilla, que pueda ser entendible y entendida por todos. Segundo, que podamos atender antes que la lógica de los partidos o del partido, la lógica de la sociedad para poderla llevar en el terreno legislativo a algún lugar en donde puedan votarse las iniciativas que faciliten la vida de la gente. Y en el terreno del Ejecutivo, que será a nivel federal y a nivel municipal,
pues la manera en que nosotros consideremos que en cada municipio y en todo el estado deba presentarse a la sociedad una opción como la nuestra. ¿Qué creemos que en dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, a la mitad de este año ya llevamos nosotros recorrido no nada más el estado, sino también en una buena medida más de 50 municipios ya reestructurados en términos de sus dirigencias municipales. Una buena parte de nuestras organizaciones igual. Los sectores están pasando por ese proceso. Ya pasó CNOP, ya pasó CNC, CTM está por vivir también lo propio. De tal manera que vamos renovando nuestra estructura, digamos, sectorial y territorial. Y por otra parte, como bien decía ahorita Alfonso, la parte de la estructura de lo que nosotros en el PRI denominamos acción electoral, la presencia del PRI en todas las casillas, la preparación de los abogados que deberán acudir a defender cada uno de los votos que se emitan a favor del PRI y acusar cada uno de los votos que se emitan ilegalmente. Igualmente, nosotros consideramos que la presencia de los partidos en la casilla y posteriormente en todos los órganos en donde la ley le facilita a los partidos esta presencia en los órganos electorales, pues debe de ser un motivo para que el resultado sea creíble entre todos y no nada más un resultado que cuando nos favorezca sea bueno y cuando no nos favorezca no lo sea. Tenemos que ir de alguna manera todos ayudando a que la ley impere y de que esta sociedad vaya avanzando para todos, no nada más para el PRI. No solo para el PRI. Nosotros tenemos que la convicción de que la sociedad debe tener procesos políticos más sencillos, más claros y resultados más creíbles y admitidos por todos. La popularidad del presidente Peña nomás no levanta. Está claro. ¿Ustedes cómo van a administrar? Después de tu respuesta vamos al corte. Administrar esa situación, en tanto que el presidente pues es el PRI. Sí, nada más que aquí en esta parte que dices tú, el presidente de la República, como bien dijiste al inicio, el poder público, el ejercicio del poder público desgasta. Y tuvo que tomar decisiones de las que dentro del PRI nos sentimos realmente satisfechos y orgullosos. Las reformas a las que convocó el poder público son reformas que se trabajaron durante muchos años y no habían podido llegar a finalmente acordarse entre las fuerzas políticas. Es el presidente Peña el que convocó. Segundo, también es cierto que el presidente Peña ha invertido una buena parte de sus recursos federales en el estado de Sonora. Ahí está la carretera que se está trabajando todos los días para ir avanzando, dejar de ser una carretera de 4 carriles para tener las dimensiones de una autopista. Las inversiones en materia de salud pública son importantes para el estado de Sonora. En Nogales, ahí está terminándose un hospital, y en Hermosillo está por iniciarse otro, que dan resultado a los compromisos que adquirió un partido. Y nosotros hemos venido diciendo con insistencia, a propósito sobre todo del trabajo de la gobernadora, cuando cumple un gobierno, cumple un partido. Y nosotros creemos que la gobernadora está cumpliendo. Luego entonces tenemos, por un lado, un partido que propuso en el 2012 el cambio del país y que está cumpliéndose, porque el modelo económico se ha ido ajustando. Se hicieron reformas en energía, se hicieron reformas en materia laboral, se hicieron reformas con todas las fuerzas políticas, o algunas de ellas en unos casos, pero se proyectó al país con un nuevo andamiaje económico y legal que hoy yo creo que proyecta mejor a México hacia el futuro. Bien, en la primera parte, cuando le tocaba a Alfonso el turno a David, pasa por alusiones personales. Tengo el derecho. Y tienes el derecho, sí. De participar. Sí. Andrés Manuel López Obrador fue electo por aplausos, dijo, ¿no? Por aclamación. Por aclamación, pues. Bueno, aplausos, efectivamente fue electo por aclamación, porque tiene un liderazgo muy sólido al interior del partido. No podemos decir lo mismo de Ricardo Anaya, porque es representante de una de las facciones, cosa que no sucede con López Obrador. El problema del PAN no es cuánto gobierna, sino cómo gobierna. Ganar gobiernos para gobernar, como lo hizo en Sonora, es prácticamente una traición a la ciudadanía y una traición a sus electores. Dice David que Morena no ganó nada. Las cifras que presenta David son cifras muy engañosas, las presenta a su favor, pero el PRI en esta elección
última del 7 de junio pasado, el PRI sacó 2.8 millones de votos. Morena sacó 2.4 millones de votos y el PAN obtuvo 1.3 millones de votos. El partido que más creció fue Morena. El partido que más creció fue Morena. Sacó 2.4 millones de votos y somos un partido que tenemos 2 años y medio en el escenario electoral. Parecería que el PAN es el único partido que ha tenido una elección democrática. Fue una elección abierta, pero no fue una elección democrática. Podríamos preguntarle, por ejemplo, ojalá nos estuviera escuchando y hablara Ernesto Munro, a ver cómo le pasó por encima la aplanadora de Damián Cepeda para favorecer a David Galván. Así es que yo creo que cada partido tiene su forma estatutaria para procesar su elección interna y en mi caso soy legítimamente presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que fui elegido por el Consejo Estatal, que es el órgano estatutario previsto para la elección del presidente del Comité Ejecutivo Estatal. ¿López Obrador no tuvo nada que ver en tu designación? No, yo no soy producto de una designación, yo soy producto de una elección. Una elección, te puedo decir, te puedo presumir, por unanimidad. Hubo otros aspirantes, sin embargo, finalmente declinaron frente al evidente apoyo que tenía mi candidatura. En el caso de David Galván, hubo dos aspirantes más que se retiraron seriamente lastimados. Uno de ellos al grado de renunciar al propio Partido Acción Nacional, derivado de las trampas que denunció públicamente en el proceso de elección interna. ¿Me permites? Primero decirle al señor Alfonso Durazo que está totalmente equivocado y que miente igual que López Obrador. Nadie ha renunciado al partido. Ni Ernesto Munro ni Adrián Espinosa han presentado su renuncia al partido. Pues te equivocas, mi estimado David, te equivocas porque he tenido pláticas con Ernesto Munro, donde él me ha comentado su retiro total de Acción Nacional. Yo leí también algo en redes sociales, pero ¿renunció o no? Ver, ¿Sigue en el padrón? Por favor, escuché su disertación, su falsa disertación. Le pido que escuches mi comentario. Evidentemente no hay ninguna renuncia al día de hoy, ni de Ernesto Munro ni de Adrián Espinosa. Me da mucha risa cómo plantea su democracia unánime y sin participación. Voy a partir de López Obrador y no te digo. Aquí está lo burdo que es López Obrador. Electo por aclamación. Así de claro. Electo por aclamación. Es decir, sí, lo decías en el por bloque aplauso, anterior. lo dije porque quiero comprobártelo. Sí. Segundo, por supuesto que no están acostumbrados en Morena a tener competencia a los costos de la democracia, que evidentemente son menores que el valor de ejercerla, porque no tienen líderes. Evidentemente hay una persona que es dueña de un partido, designa en los estados a quien a él le conviene y evidentemente impide la participación abierta de otros perfiles. ¿Qué está haciendo Morena? Pues prácticamente está visitando todos los municipios del estado, viendo a ver quién anda enojado con un partido y el otro, e invitándolo y exigiéndole y prometiéndole que puede ser candidato. Eso es lo que está pasando con Maurita. He recorrido, sí, permíteme, por favor. Ahí sí, estimado David, tengo que interrumpirte porque es una falsedad. A ver, ¿me permites, por favor? Porque es una falsedad absoluta. No, es que estás hablando de información que le corresponde a Morena. Ahorita, hay una ola extraordinaria a favor de Morena, Sergio, por favor, y en esa ola han llegado militantes de Morena que son militantes de Acción Nacional, que es de lo más respetable que tiene. Yo puedo hablar desde permíteme terminar, por favor. Conseguir nada más un punto de equilibrio. Todos los partidos, todos, no conozco a ninguno, van por más militantes. Y si esos militantes están en otros partidos políticos, van por ellos, ¿sí? El PAN ha ido por priistas, Morena ha ido por priistas, Morena ha ido por panistas, no sé si ustedes han ido por Mira, sí.
A ver, ¿me permites nomás? Sí, adelante, a ver. Déjame comentar. Sí, te Entonces, permito. por supuesto, parto de que evidentemente no hay democracia interna, por eso no puede dar una opinión sobre cómo vive un partido su democracia. Nosotros tenemos varios perfiles que pueden gobernar el país y evidentemente genera un costo, porque la democracia es costosa, como te digo, pero su resultado tiene un valor mucho más grande. Y en el tema de hacer gobierno, pues señalando lo que somos malos para gobernar, según el señor Alfonso Durazo, le quiero recordar quiénes son las personas cercanas a López Obrador. Por ejemplo, Gustavo Ponce, el tesorero que estuvo en el bote por robarse dinero de las personas del Distrito Federal para irse a apostar a Las Vegas. No se nos olvida a los mexicanos, y es su persona cercana. Te comento otro, que me da esta risa, Manuel Bartlett, mira. Manuel Bartlett, culpable del fraude del 88, señalado por Caro Quintero como enlace del gobierno federal del PRI con el narcotráfico, y hoy impulsores de Morena. Así, esta es la gente que está cerca de López Obrador. Y la verdad es que creo que no tiene la voz completa para hablar. Me duele mucho que una persona como Alfonso Durazo tome actitudes como López Obrador. Primero, no dejarme hablar. Te quiero pedir que por favor me permitas hablar para tener un buen debate. Y segundo, porque creo que debemos de respetar los pensamientos de cada partido. No tengo nada en contra de las personas que militan en Morena, pero siempre voy a tener algo en contra de quien no habla con la verdad. Y evidentemente, al día de hoy, yo no sé si más tarde o mañana, al día de hoy no tengo ninguna renuncia. Ni de Adrián Espinosa, ni de Neto Muro. Son personas sumamente valiosas. Bien. Y Adrián y Muro siguen en el padrón del, sí, claro, del PAN. Por supuesto. ¿Has hablado tú con ellos? He hablado con Ernesto Munro, lo he hecho públicamente, abiertamente, sin escondernos, y él me ha comentado, y lo puedo compartir aquí públicamente porque lo dijo en una carta dirigida al propio David Galván, en la que le expresaba todo su pesar por la situación que atravesaba Acción Nacional, derivado precisamente de su experiencia en el proceso interno. Pero si Andrés Manuel está acompañado por algunos de los personajes que ya mencionó aquí David, pues yo nomás citaría aquí en Sonora que el PAN está cuerpeado por padres. Pero fíjate nada más qué grave. David señala 2 o 3 personas que han tenido señalamientos de carácter legal alrededor de Andrés Manuel, pero el PAN recibió al país en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial el año 2000. En el lugar número 53. Lo entregó en el lugar número 70, 6 años después del gobierno de Vicente Fox. 6 años después de las manos limpias de Calderón, lo entregó en el lugar número 100. Y actualmente el PRI no tiene nada que presumir, estamos en el lugar número 123. Esa es la dimensión de la corrupción que generó en la administración pública el Partido Acción Nacional. Haber llevado a nuestro país del lugar número 53 del ranking de corrupción al lugar número 100. ¿Para qué mencionar entonces si Padres, si A, B, C o D, si pasamos del lugar número 53 al lugar número 100? Y actualmente nos cuesta la corrupción 906 mil millones de pesos al año, según cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. No son cifras de Morena, son cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gilberto, bueno, a querer y no, bueno, pasan por alusiones a tu partido, el ejercicio de gobierno, el ranking en países más corruptos, le toca una parte al gobierno emanado de tu partido. ¿Quieres decir algo al respecto? Lo primero que tengo que decir es que desde el PRI nos declaramos juaristas. El respeto al proceso ajeno es la paz. Bien, ahí se arreglan los panistas y ahí se arreglan los de Morena con sus procesos. Y lo decimos con convicción, porque creemos que es un asunto de la vida interna de los partidos. Bien. En cuanto a la referencia de corrupción, que no sería tanto la corrupción que por supuesto agravia, sino la impunidad, lo que más agravia el futuro de los mexicanos. Es la impunidad lo que detiene muchas inversiones. Es la impunidad, la no aplicación de la ley, lo que enoja al ciudadano, al trabajador, a la ama de casa,
a la enfermera, a la población en general, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo que más agravia es que no pase nada. En ese sentido nosotros empujamos y decimos abiertamente que nos manifestamos por la aplicación irrestricta de la ley, sin tocar de ninguna manera la afiliación de ningún partido. No es un asunto que se juzgue en un juzgado penal si alguien tiene una afiliación a un partido político. Lo que debe de hacerse es aplicar la ley. En cuanto al ranking, lo desconozco, no es un número que yo conozca. Lo que sí es cierto, y creo que la población podrá coincidir conmigo, es que la corrupción no nada más nos agravia a todos, sino también no es un asunto cuya patente la lleve un partido político, sino todos aquellos que hayan incurrido en una violación a la ley. Todos. Nosotros lo que vemos es, o queremos imaginar un México en el futuro y no pasarnos los siguientes meses explicando el pasado, ni el nuestro ni el de nadie. Lo que queremos es ver de qué manera construimos una propuesta inteligente, viable, correcta, ética, por supuesto, pero sobre todo apegada a un compromiso de todos por respetar la ley. Reflexionaba yo con unos amigos hace días. Es que no se trata de meter gente a la cárcel. Se trata de que no haya necesidad de meter gente a la cárcel porque están haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Así es. Entonces, en ese sentido, habrá que seleccionar buenos candidatos. Habrá que también tener un ejercicio de autocrítica. ¿Sí? Como dice Gilberto, pues cada quien sus procesos. Bien, ok, cada quien sus procesos. Pero deberá haber filtros parecidos para seleccionar a los candidatos a distintos cargos de elección popular, de manera que, una vez terminado su ejercicio, no los andemos correteando para meterlos a la cárcel. Pues me parece muy bien, mi estimado Sergio, porque de seguir cómo vamos, de seguir en ese proceso de deterioro del país, quién sabe dónde vayamos a parar. Y no quiero ser dramático, pero tampoco quiero hacerme falsas esperanzas sobre la situación del país. Así es que me parece muy bien que haya filtros en los partidos. El mejor filtro, Sergio, es una asamblea democrática que elija a quienes van a ser los candidatos y que no sea el dedo benefactor de un partido o de otro, porque eso es lo que termina por pervertir el mérito de quien aspira a una representación popular. Creo que el sistema nacional y estatal anticorrupción, en cuanto a sus leyes que ha impulsado el PAN y que ha tenido el respaldo de diferentes partidos políticos, es un paso muy importante para que pase esto en el país. Evidentemente no se está tratando de tener leyes para culpar y señalar a los que hicieron malos gobiernos. Lo estamos haciendo para evitar que los que actualmente están ejerciendo el gobierno pues se les vayan las manos y al final de cuentas se queden con lo que no les pertenece. Creo que se dio un paso muy importante. A nivel nacional estamos batallando muchísimo con el Sistema Nacional Anticorrupción porque parte de la médula espinal de este sistema tiene que ver con la autonomía de quienes los van a integrar, hablándose de la Fiscalía y hablándose de los tribunales o los próximos magistrados. Y ha habido muchas diferencias de todos los partidos. Primero, porque se ha pretendido mandar nombres como magistrados y como posibles fiscales cercanos a la presidencia de la República, algo que va totalmente contra natura, porque evidentemente tener un Sistema Nacional Anticorrupción, pues su primordialidad deberá ser totalmente ser independiente al gobierno de la República. Hemos estado batallando, está prácticamente entrampado. El INCO ha hecho llamados al Instituto Mexicano de la Competitividad para que los partidos y sobre todo el presidente de la República entienda que este Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser verdaderamente autónomo para dar pasos hacia enfrente. Y ahí es donde vamos a atar las manos a los servidores públicos. Si evidentemente la justicia no se administra, como lo hemos visto, y te pongo un ejemplo, pues es como de risa que después de la elección del pasado mes de junio y prácticamente pasada las 6 de la tarde, a una hora después se diga que se detuvo al gobernador Borges del PRI en Panamá. Una hora después de las elecciones. Creo que eso no debe pasar. Evidentemente, pues la Interpol hizo su trabajo y detuvieron a una persona que ha cometido fraudes con terreno en Quintana Roo. Sin embargo, deja mucho que desear que la justicia se administre de tal manera que se meta a la cárcel a un exgobernador del PRI,
1 hora después de que termine el proceso electoral. Eso es lo que se debe evitar. Y te pongo otro ejemplo que evita también el Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando inician las campañas en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota es acusada de robarse 1,000 millones de pesos, ella, su hija y su esposo. 2 días antes de la elección y después de una campaña fuertísima de desprestigio, yo lo estoy citando, de una campaña muy fuerte de desprestigio, PGR a través de un boletín dice, no era verdad, todo era falso. Y desprestigiaron una buena candidata. Usted disculpe. Y desprestigiaron una muy buena y positiva campaña del PAN. Simplemente estoy hablando de la administración de justicia. No estoy hablando de partidos. Estoy hablando de sistema político. Y creo que si podemos tener un sistema nacional anticorrupción que verdaderamente combata los actos de corrupción, pues también tendremos que dejar de administrar la justicia a modo. Y ahí es donde está el paso importante en México. A ver, Gilberto, ¿qué opinas tú de lo que ha dicho Alfonso y de lo que ha dicho David? Porque yo veo que cuando están en la oposición, y hablo a los tres, y se los digo con todo respeto, de repente hay cosas que no les cuadran del sistema. Y cuando llegan al gobierno, ya como que sí les cuadran un poquito, como que dicen, oye, pues si no estaba tan mal, ¿no? Yo creo que eso habla del rol de cada uno de los partidos, es decir, se espera de un partido político en la oposición que haga su trabajo y se espera de un partido en el gobierno que haga el propio. Sí. En donde todos podemos incurrir en un error es en pensar que la sociedad ve la realidad partidistamente. No lo creo. La sociedad enfrenta sus problemas más allá y a pesar de los partidos políticos. Los gobiernos enfrentan la realidad de la sociedad y el impulso de sus soluciones más allá de un partido político. Lo que nosotros creemos ahora es que bastantes lecciones nos ha dado la historia, la reciente y la no tan reciente, como para no entender que la realidad es más terca que las palabras, que los discursos y que los partidos. En este momento, lo que nosotros queremos hacer es conjuntar una propuesta que pueda ser ayudada por todos para lograr las soluciones que se pretenden. ¿Qué sucede con los partidos cuando llegan al gobierno? Tienen que moderarse. No puede llegar un partido a considerar que una vez constituido en gobierno, ya todo el pueblo, toda la población tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas. La verdad es que en la sociedad, quienes ven la realidad partidistamente es un número muy pequeño. Los partidos políticos representamos, si mal no recuerdo, ustedes tendrán mejores números que los míos, el 12% de la población. El 5% de los ciudadanos son militantes. Son 5%. Y hay un 12% de la sociedad interesada vinculado a los partidos políticos. Entonces, la sociedad está muy por encima de nosotros y muy por encima de los partidos. Por eso. Pero ustedes toman las decisiones, Gilberto. Sí, y estamos construyendo nosotros en la medida en que podemos soluciones que puedan ser apoyadas por las demás fuerzas políticas en los congresos. Bienes pros y contras, estoy platicando con los dirigentes de los partidos políticos. Vamos al último bloque y nos quedamos, Alfonso Durazo, pendientes contigo. Tú ibas a intervenir, tuve que mandar al corte. Mi propuesta es regresar al terreno de las propuestas, que era uno de los objetivos de esta mesa de análisis, que cada uno de los partidos políticos expusiera lo que propone. Adelante. La propuesta fundamental de Morena es combatir la corrupción y reducir el costo del gobierno, y con ello generar ahorros por alrededor de 800,000 millones de pesos que nos permitan financiar los programas de desarrollo social para combatir la pobreza. El Banco Mundial estima que la corrupción nos cuesta a los mexicanos 740,000 millones de pesos al año. Decía que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado habla de 906,000. Nosotros estimamos que podemos conseguir ahorros por alrededor de 500,000 millones de pesos. E imponiendo un programa de austeridad al gobierno, podemos generar ahorros por alrededor de 357,000 millones de pesos. Con estos dos fondos pretendemos construir una bolsa presupuestal que nos permita combatir la pobreza, que nos permita
reactivar el campo mexicano y generar 400,000 empleos y lograr la autosuficiencia alimentaria. Número 3, garantizar salud básica, gratuita para todas y todos los mexicanos. Número 4, garantizar que los 7,5 millones de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan porque no tienen oportunidades de estudio o bien de opciones laborales, tengan un espacio en las fábricas o tengan un espacio en las universidades. Y finalmente, un último bloque presupuestal para impulsar dinamizar la economía mediante la construcción de obra pública. Pero para para resolver el principal problema del país, que se llama corrupción, no impunidad, porque la impunidad es una consecuencia de la corrupción. Y efectivamente la impunidad es un problema muy grave, porque de cada 100 delitos que se denuncian, solamente terminan en sentencia condenatoria 2. Ese es el nivel, es decir, el 98% de impunidad en el país. Pero para resolver el problema fundamental que se llama corrupción, dentro de la corrupción el principal problema es la corrupción presidencial, no es la corrupción del policía de crucero o del burócrata de ventanilla, es la corrupción presidencial, y para eso, Sergio, se necesita autoridad moral. David hablaba de todo lo que han construido, todo el andamiaje institucional para combatir la corrupción, pero no funciona, y no funciona porque el presidente de la República no tiene autoridad moral y consecuentemente tampoco tiene interés para echar a caminar el sistema anticorrupción. Con un presidente honesto, como lo sería López Obrador, podríamos garantizar, combatir eficazmente la corrupción. Yo he dicho, Sergio, que ojalá el PRI tuviese a un Colosio, y si Morena perdiera, no importa, el país quedaría en buenas manos, pero no lo tiene. Ojalá el PAN tuviese a un Maquillo, y sucedería exactamente lo mismo, pero no lo tiene. Ojalá el PRD tuviese a un Eberto Castillo, pero igualmente no lo tiene. Morena sí tiene a un López Obrador. Que se diga lo que se diga, es un hombre de una honestidad irreprochable, de una honestidad irreprochable. Es un hombre de un gran compromiso social, y es adicionalmente una persona nacionalista en el mejor sentido del término, en el sentido de que busca tomar sus decisiones pensando en los intereses mayoritarios del país. Yo francamente me pregunto si el PAN tiene aspirantes presidenciales que nos garanticen, no como promesa hacia adelante, sino por su desempeño pasado, que hay aspirantes presidenciales que tienen credenciales que nos garanticen un combate eficaz a la corrupción, y lo mismo me preguntaría yo del PRI. Bien, a ver, primero, adelante. Tú no tienes un Andrés Manuel, no tienes un Maquillo. Gracias a Dios, un Maquillo sí, y muy presente. Primero decirte que tenemos un presidente de la República siendo el peor calificado en la historia contemporánea de México. 1.7 de calificación prácticamente al mes de abril. ¿Por qué pasa esto? Porque sube el dólar, porque sube la luz, porque sube el gas, porque sube la gasolina, porque sube el agua, y porque evidentemente la corrupción está a brote en todo el país. Y segundo, y se lo voy a regalar a don Alfonso Durazo, es López Obrador. Primero te quiero decir que cuando salió y renunció al gobierno del DF para competir no sé a qué, con tantas competencias, pues salió señalado ampliamente de corrupción. Eva Cadena, esta es una foto nueva, una persona señalada de corrupción. Expanista, casualmente. Señalada de corrupción. Bueno, usted sabrá a qué panista se está tomando. Se la voy a detener para que hables con la voz completa. Segundo, queda muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Está muy sencillo, si no es de números y de cifras. Primero, estamos ahorita en Hermosillo y en el estado de Sonora. Cosas muy sencillas. Creo que tener paradas de camiones de 2,300,000 pesos no es un buen mensaje para los ciudadanos. Eso tiene que ver con una decisión del gobierno municipal del PRI. Hay muchas cosas en que invertir en Hermosillo. Segundo, evidentemente se está invirtiendo en el estado únicamente con el fondo minero, porque la crisis tan grande que tiene el gobierno federal está haciendo que no haya dinero para ninguno de los 32 estados, incluyendo el estado de Sonora. Las inversiones
que venían caminando de corto y de largo plazo, te debo decir que vienen desde el gobierno anterior y algunas vienen desde el gobierno incluso de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que sí ha hecho el PAN y qué es lo que queremos hacer? Porque luego no se menciona. Y te voy a mencionar algunas cositas, porque se vale. Claro, Por culpa del PAN, hubo industria en Guaymas, Empalme, Vacum, Cajeme y Guatabampo. También nos pueden echar la culpa de eso. También nos pueden echar la culpa de que cuando el PAN estuvo en el gobierno, hubo por primera vez transporte gratis para estudiantes y personas de la tercera edad. También somos culpables de hacer una ley que obligara a los concesionarios a tener aire acondicionado. Porque de repente no nos echan la culpa de eso. También se vale. También somos culpables Acuérdense que les dije que podían Qué interrumpir. cachaza de mi estimado por David supuesto. de atreverse a presumir No, al PAN. claro que no, claro, y me siento muy orgulloso de ser panista. Si usted se siente orgulloso de hablar de López Obrador, imagínese si no me voy a sentir yo más que orgulloso, por favor. Y nomás por darte un ejemplo más, nos pueden echar la culpa de que cuando gobernó el PAN, y es decir, Calderón y Fox, Sonora fue la frontera más segura de México. También te puedo decir otras cosas que tuvimos la culpa. Cuando se fue Calderón, la tortilla valía 9 pesos y ahorita vale 19 o hasta 20. El dólar, te lo dije ahorita, valía 12, llegó hasta 22. El gas subió prácticamente 26%, la luz sigue siguiendo, la gasolina ahorita ha llegado hasta 17. Entonces creo que lo que quiere el ciudadano son gobiernos que den resultados. No estamos peleados en coaligarnos con quien sea. Incluso el mismo presidente del PAN, Ricardo Anaya, ha dicho claramente que vamos a buscar un frente amplio para que haya alternancia en el país. ¿Y eso qué tiene que ver con Sonora? ¿Y qué tiene que ver con México? Pues que evidentemente estamos dispuestos a hacer un frente para que haya alternancia en el país, porque creo que primero están los mexicanos. Y más allá de estar escuchando cifras o no, lo que quieren es respuesta. Y ahorita las cosas están mal. A ver si me alcanza el tiempo para hablar de las alianzas al final, pero creo que le tocó algo a Gilberto de este ejercicio. No, por mí que se sigan dando. ¿De plano? Sí, porque... Entonces yo le preguntaría bueno, a David, ¿cómo explicaría que Felipe Calderón recibió el gobierno con una deuda pública de 1.7 billones de pesos y la dejó en 5.7 billones de pesos? En 5.7 billones de pesos. Pues claro que financiaste el precio del dólar con deuda pública. Claro que esa deuda pública está ahora en el doble, en 10 billones de pesos. El PRI tampoco se puede salvar. Pero sí, y la renta petrolera, que en el caso del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón fue de un excedente de 100,000 millones de dólares, 106,000 millones de dólares en el caso de Vicente Fox y 100,000 millones de dólares en el caso de Felipe Calderón. Yo creo que valdría la pena, ya que está dando números, haciendo cuentas alegres, mi estimado David, que nos comentara cómo explica este crecimiento de la deuda pública de 1.7 billones a 5.7 billones. La más fea le tocó a Peña, por lo menos con el precio del petróleo, ¿no? En el transcurso de 6 años. Quiero decir que el precio del barril del petróleo en promedio con Peña Nieto fue el mismo que tuvo Vicente Fox. Donde tuvo el despunte fue en el sexenio de Calderón. Gilberto, estaba en 32 dólares en el sexenio de Fox, ha estado en 31 dólares en promedio y tuvo 72 dólares, hasta 72 dólares en el sexenio de Calderón. Gilberto. Pues, por favor, jamás, te voy a decir así de claro, jamás subió el dólar más de $1.50, como aquí se ha subido casi a 12 pesos. A ver, entonces... Hay que saber gobernar. ¿Tienes alguna respuesta? Porque yo quiero preguntarles algo también. A ver, antes de que se me acabe el tiempo. Dice David que al PAN se le culpe de no sé qué tantas cosas. De lo que podemos culpar al gobierno emanado de Acción Nacional es de habernos dividido a los sonorenses. De haber dividido a la familia del Estado. De haber dividido a las regiones del Estado. De haber dividido a los niños con unas cosas y a otros que no les daban nada. Haber dividido siempre al Estado. ¿Qué creo yo que tenemos que buscar? Y creo que todos, es un gobierno responsable. Que más que andar explicando alguna cosa en el pasado, ver de qué manera resolvemos las cosas del futuro. Tenemos distintas maneras de plantear las soluciones. En la derecha tienen una manera, en la izquierda tienen otra, en el PRI podemos tener otra. Finalmente, para lograr llegar a decisiones de fondo, a decisiones de largo aliento, a decisiones que a todos, a la población en particular y a la economía muy particularmente ayuden,
necesitamos decisiones en las cuales podamos construir las mayorías que se necesitan en el Congreso de la Unión o en los congresos estatales para poder resolver las cosas, no aspirando a tener siempre la razón o a ser los dueños de la verdad. La verdad quizá nos las puedan explicar en la universidad o en el templo. En donde estamos nosotros, los partidos políticos y los políticos en particular, es en la construcción de las soluciones de fondo, las que puedan llegar a 5, 10 o 15 años más allá del momento que estamos viviendo. Para que eso suceda, hay que construir. Y hay que construir las propuestas que logren aliados, en los congresos particularmente. Entonces, más allá de todo esto, en el PRI, para volver a la pregunta inicial del programa, lo que estamos haciendo es buscar las propuestas que, de acuerdo a nuestra ideología, de acuerdo a nuestros militantes, de acuerdo a nuestra propuesta, puedan profundizar en el cambio, puedan lograr aliados en la realidad en los congresos. Vas a necesitar de nuevo. Bueno, alianzas, ¿están planeando alianzas en el PRI con algún otro partido político, el Verde, el PANAL, no sé? Lo que estamos planteando, más allá del momento de la elección, es de qué manera construimos una propuesta que pueda ser atractiva para otras fuerzas políticas en el Congreso. No podemos llegar a creer que un partido o una persona sean los dueños de una verdad absoluta, o poder llegar a pensar que porque fulano o fulana dijo tal cosa, ya vayamos a llegar al Congreso pensando que si alguien no está de acuerdo, pues disolvamos el Congreso, porque eso no es responsable. Hay que estar más tomados de la mano con la sociedad y ver de qué manera, repito, construimos las propuestas que puedan tener eco y llegar a soluciones de fondo. Alfonso, ¿tú qué opinas? ¿Alianzas? ¿Las están trabajando? No en el caso de Morena. ¿En Sonora? Porque no en el caso nacional de Sonora, ni a nivel nacional. Hay un acuerdo del Congreso Nacional Extraordinario que aprobó una alianza exclusivamente con el PT, por supuesto no con el PRD, mucho menos, Dios nos libre, aquí sí, con el PAN. Y con el PRI menos. Con el PRI menos. Pero yo quisiera nada más antes de cerrar, señalar que ya el PRI y el PAN fueron gobierno y han fracasado en la instrumentación de sus propuestas, y creo que pudiéramos concluir antes de despedirnos que el PRI y el PAN son un mal por sí mismos. A ver. Se le acabaron los argumentos, yo creo. Adelante, pero bueno, estamos listos rumbo al 2018. Claro que nosotros estamos abriendo la posibilidad para tener un frente amplio. Evidentemente hemos ido en coalición con otros partidos en las últimas 3 elecciones. En algunas ocasiones hemos ido solos, en otras hemos ido con el PRD, en otras hemos hecho grandes alianzas como en Chihuahua, donde se sumó un candidato independiente, se sumó también ¿Estás trabajando algunas Movimiento Ciudadano. para este proceso? Fíjate que en lo local vamos a empezar a trabajar. Hace una semana tuvimos una reunión los 32 presidentes de partido y vamos a explorar la posibilidad de manera muy abierta de tener un frente. ¿Con quién? Con los que quieran hacer un frente para que haya alternancia. ¿Te acercaste al PRD? Voy a acercarme con ellos, voy a tender la mano con todos. La verdad es que creo que el país no puede seguir caminando de esta manera. Es evidente que estamos estancados, y no te lo digo por lo que pienso yo. Los mexicanos tienen una calificación muy clara sobre el gobierno federal. Es evidente que tenemos que hacer un frente para poder ganar las elecciones, porque lo que acabamos de ver ahora en el proceso de 2016 y 2017 es que órganos que deberían de impartir la democracia o dejar que la democracia fuera totalmente imparcial están totalmente cooptados. Y vemos la necesidad no solamente de ganarle al PRI, por el gobierno. Por supuesto, te pongo un ejemplo de lo que pasó en Coahuila. Las boletas del PAN y nuestras actas dicen que ganamos por el 2%. Moreira, el exgobernador que debería estar en la cárcel, que hoy es diputado electo, dice que le faltaron 1,400 votos para ser diputado pluri. Y luego los encontró a los 3 días. Moreira merece una mención aparte, porque además pero ¿de quiénes son los órganos electorales? Pocos priistas han sido tan exhibidos como él. Claro. Sí, pocos priistas han sido tan exhibidos como Moreira. Sí. Es diputado plurilocal. Pero el hombre salió arriba en las encuestas. En fin, claro. Bueno, te digo, ¿qué fue lo que pasó? Es una cosa rara. No había boletas. Y a los 2 días, curiosamente, aparecieron 1,600 más votos y el señor pudo entrar con 1,400, después de que estaba todo cerrado. Para que esto pasara, lo debió haber permitido el INE. Entonces, eso la verdad es que es una llamadita de atención a todos los partidos. Porque no va a ser
únicamente suficiente cuidar las casillas. No va a ser suficiente tener buenos abogados que defiendan el voto. Tenemos que ganar y ganar por mucho. Y el PAN está dispuesto a hacer eso. Y esa es nuestra ruta. Bien, ya más o menos contigo empecé con el tema de las alianzas. Ahora, ¿cómo le van a hacer un comentario, una reflexión de cada uno de ustedes? Yo veo en quienes militan en los partidos políticos cierto nivel de intolerancia. Cuando no hay, y no me refiero a ustedes, los tres que me han aceptado la invitación de estar en esta mesa, cosa que les agradezco mucho, pero las pasiones no se dan entre los generales. Las pasiones son entre la tropa. Esa es la verdad. Yo no dudo, Alfonso, que haya críticas contra Morena y Andrés Manuel verdaderamente malintencionadas. No me cabe la menor duda. Pero hay otras que no lo son. Así es. ¿Sí? Hay otras que son críticas legítimas, Claro. con argumentos. Claro. Y a veces me da la impresión, y puse ejemplo a Morena, De las pero que no aplica, hemos Sí, claro. Aplica también al PAN y al PRI. Como que a veces no se distingue cuál es esa crítica real, ¿sí? Hacia un partido, de la que no lo es. Y surge esa intolerancia entre los militantes y simpatizantes de los distintos partidos. Finalmente, todos vamos en el mismo barco, ¿no? Esto es México, son las mismas calles, son las mismas escuelas en las que conviven nuestros hijos. Pero yo creo que el problema no está abajo, Sergio. Yo creo que el problema ¿Tú crees que está arriba? Yo Sí. creo que el problema está arriba. Yo creo que el problema de los partidos políticos son, en general, las dirigencias y las burocracias partidarias. Creo que a nivel de base hay un entendimiento, cuando menos así lo percibo. Por eso es esa migración tan amplia que se está dando del PAN, del PRD y de otros partidos a favor de Morena. Cuando menos esa es la experiencia que tenemos nosotros en Morena, que el problema es a nivel de cúpula partidaria, no a nivel de base partidista. Bien, ¿tú qué opinas? 2 Mira, minutos ya yo para creo irnos. que los perfiles van a ser muy importantes en este proceso del 2018. Creo que todos los partidos tenemos que hacer un gran esfuerzo porque quienes encabecen las candidaturas sean personas honorables que tengan verdaderamente compromiso con la sociedad, de tal manera que los procesos sean más limpios y la gente salga a votar. Ahí es donde está el reto. Que crean de nuevo en las instituciones. Creo que todos los partidos estamos obligados a hacerlo y como PAN te tengo que decir que vamos a hacer lo propio. Entendemos y entendimos la lección y créeme que ha sido doloroso. Nadie te puede decir, como te lo puedo decir de viva voz, que estoy enfrentando una de las dirigencias más difíciles en la historia del PAN. Pero vas a ver que vamos a salir con las mejores y con los mejores. Gilberto Gutiérrez, tus 2 minutos. Fíjate que, escuchando aquí a mis compañeros, yo creo que todos tenemos que coincidir en que la intolerancia sea quizá el peor enemigo de la política. No nada más de los partidos, sino de la política, de la educación política, de la educación cívica. El no entender que haya quienes piensen de manera distinta provoca una tensión muy grave. Quizá lo que aquí se ha venido diciendo, y creo que David lo ha dicho con mucha puntualidad, es que la apuesta es la descalificación en el caso de Acción Nacional del presidente de la República, y lo mismo Alfonso, que señalan al presidente de la República como una persona, un gobernante que tiene una mala calificación. Yo apostaría más por la calificación que nosotros hacemos, tanto del presidente, por supuesto, por las reformas logradas, por los resultados logrados de un modelo de economía que puede llegar a mejores resultados que el simple hecho de gobernar la economía desde el gobierno, la planificación centralizada de la economía, o bien la otra opción de liberarlo todo para tener 206 mil millones de dólares de renta petrolera que quién sabe a dónde quedaron. Quizá, de veras, lo que a nosotros en el PRI y en Sonora nos importa más es tener una gobernadora también calificada por la población, que también aporta en el cumplimiento de su obligación como gobernante una buena parte de las simpatías de la población por un partido que cumple lo que promete. Entonces nosotros estamos seguros de que en las siguientes
meses, en las siguientes semanas y por supuesto en el año entrante, ya con el proceso, lograremos tener una propuesta que pueda ser el resultado de todos estos análisis y que pueden llevar a la sociedad a saber que tenemos una propuesta que puede ser viable. Muy bien. Alfonso, yo te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, gracias por la invitación. Mucho. Alfonso Durazo Montaños, dirigente en Sonora de Morena, del Partido Morena, dirigente del Partido Acción Nacional, David Galván. Muchísimas gracias. Sigue festejando. Pues seguiré festejando, ni modo. Gilberto Gutiérrez, dirigente estatal del PRI, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a ustedes. Muchas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación, este ejercicio. Creo que es un primer acercamiento a algo que va a suceder dentro de un año, pero que lleva un proceso que ustedes ya empezaron y que creo que hay que ir socializando. Al final de cuentas, quien los lleva y quien los pone y quien los quita, pues es la gente, ¿no? Y es la gente la que tendrá que conocerlos y tendrá que juzgar en su momento las propuestas de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, les deseo mucha suerte. Gracias. Hasta luego.